Hace pocas horas, en El Dorado, el aeropuerto de Bogotá, se presentó un incidente con un Boeing 727 de la aerolínea de cargo Aerosucre. Se le acabó prácticamente la pista y se terminó llevando las antenas del ILS. Así que hablaremos un poco de lo que pasó y daremos inicio a la materia de performance. El día de ayer, 10 de noviembre del 2024, un Boeing 727 de la aerolínea Aerosucre sufrió un incidente. En un video que está circulando por internet se puede apreciar la dificultad que tiene la aeronave de despegar de Bogotá. La aeronave se llevó por delante las luces del ILS del otro umbral de la pista por donde despegó, así que la tripulación ejecutó los procedimientos pertinentes para sostener y finalmente volver al aeropuerto sanos y salvos. Pero ¿qué pudo haber pasado con el Boeing 727 de Aerosucre? Bueno, aún no lo sabemos con exactitud, pero daremos inicio a esta materia con los factores que limitan el despegue de un avión. Por ejemplo, la elevación. ¿Y qué es la elevación? Bueno, la elevación es la altitud que tiene el aeródromo con respecto al nivel medio del mar. ¿Y por qué esto limita el despegue de una aeronave? Bueno, porque entre más alto estemos con respecto al nivel medio del mar, menos denso va a ser el aire de la atmósfera. Bogotá está aproximadamente a unos 8.360 pies. Por tanto, esta elevación, el aire es muy poco denso y las alas del avión necesitan este aire y su densidad para poder crear esa masa debajo de sus alas y poder despegar y crear sustentación. Y cuando el aire está poco denso, el avión necesitará más velocidad, por tanto, consumirá más pista. Y el factor que más afecta a la densidad es la temperatura. Entre más temperatura haya en el ambiente, el aire será aún menos denso. Por esta razón, casi nunca verás un avión de carga grande, categoría pesada, despegar en pleno mediodía, por ejemplo, en Bogotá, ya que el pico más alto de temperatura de la atmósfera es el mediodía y sumándose a la elevación de Bogotá, el despegue se vuelve una locura. Por tanto, para estas empresas es más rentable estos vuelos en la madrugada, donde la atmósfera está más fría y más densa. Estos aviones en El Dorado tienen un despegue llamado Step by Step. Consiste en que el avión despega y luego a cierta altitud nivela. Esto lo hace para quemar combustible, por tanto quitar peso. Y luego el avión vuelve y asciende, y así sucesivamente lo va haciendo hasta llegar a la altura de crucero. Esto en muchas ocasiones lo pueden usar a su favor, ya que a medida que van ascendiendo, la densidad del aire también va descendiendo. Por esto y algunas cosas más, los vuelos de carga suelen ser en la madrugada. Otro factor que limita el despegue es la humedad en la atmósfera. Entre más humedad tenga el aire de la atmósfera, menos sustentación va a crear el avión. Esto es debido a que el vapor de agua tiene un peso molecular mucho menor que el nitrógeno, por ejemplo. Esto se aclarará mejor en meteorología. Otro limitante para el despegue sería, por ejemplo, el viento de cola. Entre más nudos de intensidad tenga de viento de cola, consumiré más pista. El limitante de intensidad de viento de cola en la mayoría de los aviones son 10 nudos máximo. Otro factor que puede afectar mucho el performance de un despegue es la condición de la pista. Aquí tenemos las posibles condiciones de una pista: pista seca, pista húmeda, pista mojada, pista encharcada, pista inundada o pista contaminada. Empecemos definiendo pista seca. Una pista seca es la que no tiene humedad ni agua en la superficie. Pista húmeda es la que tiene algo de humedad, pero no suficiente para considerarse mojada, pero visualmente se nota un poco brillante. La pista mojada es cuando la superficie de la pista está cubierta de agua o tiene charcos dispersos. Y la pista encharcada es la que tiene acumulaciones de agua considerables, formando charcos grandes. La pista inundada es la que está cubierta de agua en toda su extensión, haciendo peligrosa la operación.
Y finalmente, la pista contaminada es la que tiene sustancias extrañas como hielo, nieve, aceite o caucho que pueden afectar la tracción de las ruedas de los aviones con la superficie. Aquí en esta fotografía podemos ver caucho que va dejando los aviones a medida que van aterrizando, acumulándose y siendo peligrosa para la operación. Existen camiones especializados para remover este caucho. Un limitante muy importante que limita el despegue, valga la redundancia, es el peso de la aeronave. Así que cada aeronave tiene un peso que se debe respetar. Empecemos hablando por el Basic Empty Weight. Este es el peso de la aeronave de fábrica, vacío, sin combustible, con sus equipos básicos y sus líquidos. Luego tenemos el Operational Empty Weight. Este es el Basic Empty Weight más equipos instalados y más la carga variable. ¿Y cuál es la carga variable? Todo lo que tiene que ver con el catering o todas las unidades removibles, como abastecimiento de alimentos o comodidades para el pasajero. También son las maletas de la tripulación, por ejemplo. Ahora tenemos el Zero Fuel Weight. Este es el peso de la aeronave más el payload sin combustible. ¿Y qué es el payload? Es toda la carga útil, todo lo que paga por ir en el avión, o sea, los pasajeros, sus maletas y también la carga que va a llevar el avión. Es importante aclarar que es sin combustible, o por lo menos sin combustible utilizable. ¿Y cómo así utilizable? Todos los aviones tienen una medida de capacidad de combustible, tanto galones utilizables como no utilizables. Los no utilizables no se van a tener en cuenta para cálculos de combustible, pero sí para peso. Por ejemplo, el Piper 28 tiene 50 galones de combustible, pero solo 48 son utilizables, ya que los otros 2 galones se quedan entre los ductos de combustible y no se deben tener en cuenta para cálculos de este. Ahora sí, volviendo al Zero Fuel Weight, imagínate el avión comercial aparcado. Cuando está aparcado sin combustible, el peso del avión sobre la superficie va a crear 2 vectores, uno en cada motor, ya que los motores son los más pesados, representando el peso del avión. Pero ahora si le empiezas a meter gente en el fuselaje, estos 2 vectores se van a debilitar, ya que ahora la fuerza se va a concentrar es en el fuselaje, ya que le estás metiendo más peso. Este peso va a provocar que las alas tienden a aplaudir, como decimos nosotros, o sea, las puntas se van a levantar, y esto va a causar un gran desgaste y fatiga en el encastre del ala, o sea, donde se unen las alas con el fuselaje. Por ende, este peso se debe respetar y tiene un límite máximo. Así que antes de subir pasajeros sin combustible se debe verificar muy bien este límite para evitar daños al avión. También tenemos el Maximum Takeoff Weight o el peso máximo de despegue. Como su nombre lo dice, es el peso máximo con que yo puedo despegar el avión. No podemos sobrepasarnos de este límite porque podría ser muy peligroso. El avión no nos podría despegar. Ahora tenemos el Maximum Landing Weight o el máximo peso de aterrizaje. Como su nombre lo dice, es el máximo peso con el que podemos aterrizar. Si nos sobrepasamos de este límite, podemos causar daños en el tren de aterrizaje o inclusive se nos acabaría la pista, ya que no podríamos frenar el avión. Por tanto, debemos tener muy en cuenta esta limitante de peso. Cuando un avión aterriza, lo hace con un peso distinto con el que despegó. Esto es porque el avión en el vuelo consumió combustible. Esta es la razón por la que el avión de Aerosucre, posterior al despegue y al incidente, tuvo que sostener en el aire por 45 minutos y luego sí volver para aterrizar, para respetar el límite de máximo peso de aterrizaje. Una posibilidad que se rumora es que uno de los motores perdió potencia. Sin embargo, en el video podemos ver que el avión se le dificulta mucho ascender. Esto no tiene que ser un problema si los pilotos no abortaron en el B1 y alcanzaron la B2. Así que sería muy irresponsable de nuestra parte dar una posibilidad sin la investigación. Así que tenemos que esperar las conclusiones de las entidades encargadas para investigar el incidente y sus posibles causas.
Pero lo que no es un secreto para nadie es que esta no es la primera vez que le pasa esto a Aerosucre. Así que posiblemente hay un factor que está afectando la gestión de seguridad operacional de esta aerolínea. Por tanto, la Aerocivil debería encargarse. Esta vez tuvimos suerte de que solo fueron daños materiales y que las antenas no cortaron ningún circuito hidráulico del avión o inclusive los tanques de combustible. Así que dime en la cajita de comentarios qué piensas ante esta situación. Y recuerda, en nuestro próximo capítulo de Performance veremos las velocidades de despegue. Así que suscríbete para que no te pierdas ningún video.